La tortuga gigante. Había una vez en Buenos Aires un hombre trabajador que un día se enfermó y los médicos le dijeron que tendría que irse al campo para curarse. El director del zoológico, que era amigo suyo, le ofreció un empleo como cazador para que pudiera irse a vivir al monte y recuperarse. El hombre aceptó. Vivía solo en el bosque y comía pájaros y bichos del monte. Dormía bajo los árboles y se refugiaba bajo las hojas de las palmeras. Acostumbraba llevar al hombro los cueros de los animales que cazaba. Pronto, el hombre recuperó el buen color y la fuerza. Un día, vio a la orilla de una gran laguna un tigre que quería comerse una tortuga. Al ver al hombre, el tigre se lanzó sobre él, pero el cazador le apuntó entre los dos ojos y le abrió la cabeza. Después le quitó la piel y se acercó a la tortuga, pues quería aprovechar su carne. Pero el hombre vio que la tortuga estaba muy herida y a pesar del hambre que sentía, tuvo lástima de ella y le vendó la cabeza con tiras de su camisa. La tortuga era inmensa y pesaba tanto como un hombre. Al cabo de unos días, la tortuga sanó gracias a los cuidados del hombre, pero entonces él se enfermó. Tenía fiebre y le dolía todo el cuerpo, y decía en voz alta que moriría de hambre y de sed, pues no podía moverse. Entonces perdió el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído, y como estaba agradecida porque él la había curado, se fue a la laguna, buscó un caparazón de tortuga chiquita, la llenó de agua y le dio de beber al hombre. También buscó raíces y hierbas que le llevó al hombre para que comiera. Al cabo de unos días, el hombre recobró el conocimiento y dijo: «Me va a volver a dar fiebre y voy a morir porque solamente en Buenos Aires hay medicinas para curarme». Y al oír esto, la tortuga cortó enredaderas finas y fuertes, acostó al hombre encima de su caparazón, lo sujetó bien con las enredaderas y con él a cuestas, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes y campos, cruzó ríos y pantanos. Por las noches buscaba raíces y agua y se las daba al hombre enfermo. Así anduvo días y días, semana tras semana. Cada día estaban más cerca de Buenos Aires, pero también, cada día la tortuga se iba debilitando y tenía menos fuerza hasta que llegó un día en que la tortuga no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas. Cuando llegó la noche, vio una luz lejana en el horizonte y no supo qué era. Cerró los ojos para morir junto al cazador, pensando con tristeza que no había podido salvar al hombre que había sido bueno con ella. Sin embargo, estaba ya en Buenos Aires y ella no lo sabía. La luz que veía era el resplandor de la ciudad. Un ratón de la ciudad encontró a los dos viajeros moribundos y le preguntó a la tortuga hacia dónde se dirigían. Cuando la tortuga le dijo que a Buenos Aires, el ratón dijo: ¡Ah, sonsa! Si ya has llegado, es esa luz de allá. Al oír esto, la tortuga sintió que tenía una fuerza inmensa y emprendió la marcha. Era de madrugada cuando el director del zoológico vio llegar a la tortuga y al hombre. El director reconoció a su amigo y fue a buscar las medicinas con las que el cazador se curó de inmediato. Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, no quiso separarse más de ella y como no podía tenerla en su casa, el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín y a cuidarla como si fuera su propia hija. Y la tortuga, feliz y contenta, pasea por todo el jardín y el cazador la va a visitar todas las tardes. Pasan un par de horas juntos y a ella le gusta que le dé una palmadita de cariño en el lomo antes de irse. Las medias de los flamencos. Ciertas víboras dieron un gran baile e invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos, a los yacarés y a los peces. Las víboras estaban hermosísimas. Todas estaban vestidas con traje de bailarina, del mismo color que la piel de cada víbora. Las más espléndidas eran las víboras coralillo, y cuando daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos estaban tristes porque, como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse.
Envidiaban el traje de todos, y sobre todo el de las víboras coralillo. Cada vez que una víbora pasaba frente a ellos, coqueteando, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras coralillo se van a enamorar de nosotros. Así, los flamencos fueron al pueblo y tocaron la puerta en los almacenes, pero en todos les decían que no había medias coloradas, blancas y negras. Nadie tenía lo que los flamencos querían. Recorrieron todos los almacenes y en todas partes los tomaban por locos. Entonces, un tatú, que es el nombre del armadillo en lengua guaraní, les dijo que su cuñada, la lechuza, tenía medias como las que ellos querían. Los flamencos se fueron volando a la cueva de la lechuza y le pidieron las medias. Con mucho gusto, dijo la lechuza y salió volando. Después de un rato volvió, pero no traía medias, sino lindísimas pieles recién quitadas a las víboras que la lechuza había cazado. Les dijo a los flamencos: Aquí están las medias. No se preocupen por nada, sino por una sola cosa. Bailen toda la noche sin parar ni un solo momento. No paren ni un momento porque, si no, en vez de bailar, van a llorar. Pero los flamencos no comprendían bien qué gran peligro había para ellos y muy contentos se pusieron las medias y se fueron volando al baile. Cuando llegaron con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos y, como los flamencos no dejaban de mover las patas, las víboras no podían ver de qué estaban hechas aquellas preciosas mallas. Pero al cabo de un rato, las víboras empezaron a sospechar y a fijarse en las medias. Los flamencos no dejaban de bailar a pesar de que estaban cansadísimos, hasta que un flamenco que ya no podía más se tropezó y cayó de costado. Entonces, las víboras se acercaron y vieron de qué eran aquellas medias. ¡Nos han engañado! Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus pieles como medias. Las medias que tienen son de víboras coralillo. Los flamencos, llenos de miedo, quisieron huir volando, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces, las víboras coralillo se lanzaron sobre ellos y les deshicieron a mordiscos las medias y les mordían también las patas para que murieran. Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua y sintieron un grandísimo dolor. Pasaron días y días y siempre sentían un terrible ardor en las patas. Las tenían color sangre porque estaban envenenadas. De esto hace muchísimo tiempo. Y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se alejan de la orilla, pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse al agua. A veces el ardor es tan grande que encogen una pata y se quedan así horas enteras porque no pueden estirarla. Y esta es la historia de los flamencos que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. El loro pelado. Había una vez una banda de loros que vivía en el monte. Como los loros se comían los guisados, los peones los cazaban a tiros. Un día, un peón bajó de un tiro a un loro y lo llevó con los hijos del patrón, que lo curaron porque no tenía más que una ala rota. El loro sanó muy bien y se volvió completamente manso. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la pata. Le gustaba estar en el hombro de las personas y con el pico les hacía cosquillas en la oreja. A la hora del té, el loro entraba en el comedor y comía pan mojado con leche. También aprendió a hablar. Decía: Buen día, lorito. Rica la papa. Papa para Pedrito. Era un loro muy feliz. Ahora bien, sucedió que una tarde de lluvia salió el sol después de 5 días de temporal y Pedrito salió y voló hasta que se asentó por fin en un árbol a descansar. De pronto vio brillar en el suelo 2 luces verdes y, como era muy curioso, fue bajando de rama en rama hasta acercarse. Entonces vio que aquellas 2 luces eran los ojos de un tigre que estaba agachado mirándolo fijamente.
Pero Pedrito estaba tan contento con el lindo día que no tuvo miedo y dijo: ¡Rico té con leche! ¿Quieres tomar té con leche conmigo, amigo tigre? Pero el tigre se puso furioso porque creyó que el loro se reía de él y además, como tenía hambre, se quiso comer al pájaro hablador. Así que le contestó: Bueno, acércate un poco, que soy sordo. Y Pedrito voló hasta otra rama que estaba más cerca del suelo. Más cerca, no oigo, dijo el tigre con voz ronca. El pobre loro se acercó aún más y en ese momento el tigre dio un terrible salto y alcanzó con la punta de las uñas a Pedrito. No lo mató, pero le arrancó todas las plumas del lomo y la cola entera. Gritando de dolor y de miedo, se fue volando Pedrito, pero no podía volar bien porque le faltaba la cola. Por fin llegó a la casa y se miró en el espejo de la cocina. Era el pájaro más raro y feo que puede imaginarse. Todo pelado, todo rabón y temblando de frío. ¿Cómo iba a presentarse en el comedor con esa figura? Se escondió entonces en el hueco de un eucalipto, tiritando de frío y de vergüenza. En el comedor todos se preguntaban dónde estaba Pedrito, hasta que creyeron que había muerto, y todas las tardes, a la hora del té, lo recordaban. Pero Pedrito seguía escondido. Salía a comer por las noches, subía enseguida y esperaba a que le crecieran las plumas. Hasta que un día, la familia vio aparecer a Pedrito y se querían morir de gusto cuando lo vieron vivo y con lindísimas plumas nuevas. A la mañana siguiente, el loro le contó a su dueño lo que había pasado y le invitó a salir a la casa del tigre. Así lo hicieron y decidieron que mientras Pedrito distraía al tigre con su charla, el hombre lo cazaría con su escopeta. Al encontrar al tigre, Pedrito empezó a hablarle y el tigre, al reconocerlo, juró que esta vez no se le escaparía. Y mientras intentaba atrapar a Pedrito, el hombre se acercó y le disparó con su escopeta. El loro estaba loco de contento porque se había vengado del feísimo animal que le había arrancado las plumas, y el hombre también estaba feliz porque matar a un tigre es cosa difícil, y además había conseguido una piel para el comedor. Pero el loro no se olvidaba de lo que le había hecho el tigre, y todas las tardes se acercaba a la piel del tigre y lo invitaba a tomar té con leche. ¡Rica papa!, le decía. ¿Quieres té con leche? ¡La papa para el tigre! Y todos se morían de risa. Y Pedrito también. La guerra de los yacarés. En un río muy grande, en un país desierto donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés, caimanes, tranquilos y contentos. Pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó y levantó la cabeza porque creía haber oído un ruido. Despertó a los demás yacarés, los cuales, al oír el ruido, se asustaron y corrieron de un lado para otro. El ruido crecía y crecía. Pronto vieron una nubecita de humo a lo lejos y oyeron en el río un ruido de chas chas, como si golpearan el agua muy lejos. Los yacarés, espantados, se hundieron en el río y vieron pasar delante de ellos una cosa inmensa llena de humo, que era un barco de vapor de ruedas que navegaba por primera vez en aquel río. El barco se alejó y un yacaré viejo y sabio les explicó que era un vapor lleno de fuego y que todos los yacarés se iban a morir si el buque seguía pasando por ahí. Cuando buscaron peces para comer en el río, vieron que no había ni uno. Todos se habían ido asustados por el ruido del barco de vapor. Al día siguiente, el vapor volvió a pasar y a espantar a los peces, así que los yacarés decidieron construir un dique para impedirle el paso. Así lo hicieron, y al otro día el vapor se detuvo ante el dique y los hombres mandaron un bote para ver qué era aquello que les impedía pasar. Los hombres del bote gritaron: ¡Hey, yacarés! ¡Nos están estorbando el paso! ¡Saquen el dique! Pero los yacarés se negaron y los hombres, enfadados, prometieron volver al día siguiente. El vapor se fue y los yacarés, locos de contento, daban coletazos en el agua.
Pero al día siguiente volvió el vapor, y cuando los yacarés miraron al buque, quedaron mudos de asombro. Era un buque de guerra, un acorazado con terribles cañones. Entonces los yacarés, desde la orilla, oyeron un sonoro estallido y una bala de cañón cayó en pleno dique. Y enseguida cayó otra bala y otra más, y cada una hacía saltar por el aire, en astillas, un pedazo de dique. El buque de guerra pasó y los yacarés estaban tristes porque los yacarés chiquitos se quejaban de hambre. Entonces el viejo yacaré dijo: Todavía tenemos una esperanza. Vamos a ver al surubí, que es un pez enorme de río. Él vio un combate entre dos buques de guerra en el mar y trajo hasta aquí un torpedo que no reventó. Vamos a pedírselo. Fueron corriendo a verlo. Al escuchar la historia de los yacarés, el surubí decidió prestarles el torpedo y ayudarles a explotarlo, ya que ningún yacaré sabía cómo hacerlo. Organizaron entonces el viaje y entre todos construyeron otro dique. El buque de guerra apareció otra vez y el oficial les gritó a los yacarés que sacaran el dique o lo destruirían, y después, para que no volvieran a hacer otro, destruirían también a todos los yacarés. Mientras tanto, el surubí había colocado su torpedo en medio del dique, ordenando a 4 yacarés que lo hundieran en el agua hasta que él les avisara. De repente, el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo contra el dique. Entonces, el surubí dio la orden de soltar el torpedo, activó el mecanismo que lo ponía en marcha y lo lanzó hacia el buque. El torpedo chocó con el inmenso buque, justamente en el centro, y lo partió en 15,000 pedazos. Los yacarés vieron a los hombres muertos, heridos y algunos vivos que el río arrastraba y se burlaron de ellos. Los yacarés sacaron el resto del dique que para nada servía ya, puesto que ningún buque volvería a pasar por allí. Los yacarés acompañaron al surubí hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron después a su paraje. Los peces volvieron también. Los yacarés vivieron y viven todavía muy felices, porque se han acostumbrado al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas. Pero no quieren saber nada de buques de guerra. La gama ciega. Una tarde, una gamita vio, en el hueco de un árbol, muchas bolitas juntas de color pizarra que colgaban. Como era muy traviesa, dio un cabezazo a aquellas cosas y vio que las bolitas se habían rajado y caían gotas. Habían salido también muchas mosquitas rubias que caminaban apuradas por encima. La gama se acercó y las mosquitas no la picaron. Probó una gota con la punta de la lengua y se relamió con gran placer. Eran gotas de miel riquísima y las bolas de color pizarra eran una colmena de abejitas que no picaban porque no tenían aguijón. La gamita se comió toda la miel y cuando le contó lo que había pasado a su mamá, ésta la reprendió y le dijo que debía tener mucho cuidado con los nidos de abejas. Le explicó que hay abejas y avispas que sí pican y le advirtió que se mantuviera alejada de las colmenas. Pero lo primero que hizo al día siguiente fue buscar los nidos de las abejas. Halló uno, pero esta vez el nido tenía abejas oscuras, con una fajita amarilla en la cintura. Entonces le dio un cabezazo al nido. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Salieron enseguida miles de avispas que le picaron en todo el cuerpo y hasta en los ojos. La gamita, loca de dolor, corrió gritando hasta que tuvo que pararse porque no veía más. Estaba ciega. Lloró desesperadamente hasta que su madre, que había salido a buscarla, la halló al fin y la llevó hasta su cubil. La madre recordó que en el pueblo, que estaba al otro lado del monte, vivía un hombre que tenía remedios. El hombre cazaba venados, pero era un hombre bueno, y como la madre estaba desesperada, se atrevió a ir a buscar su ayuda. Recogió a su hija y juntas llegaron al pueblo. ¡Tan, tan, tan! Golpearon en su puerta. El hombre les abrió y la gama le contó toda la historia de las abejas. El cazador examinó a la gamita y dijo: «Esto no es gran cosa, pero hay que tener mucha paciencia. Póngale esta pomada en los ojos todas las noches
y téngala 20 días en la oscuridad. Después, póngale estos lentes amarillos y se curará. Muchas gracias, cazador, respondió la madre, muy contenta y agradecida. Las gamas se marcharon y la curación se produjo tal y como había dicho el cazador. Al cabo de 20 días, la gamita, con sus lentes amarillos, salió corriendo y gritando: ¡Veo, mamá! ¡Ya puedo ver todo! Y la gama lloraba de alegría al ver curada a su gamita. Pero la gamita quería pagarle al hombre que tan bueno había sido con ella y no sabía cómo. Un día, creyó haber encontrado el medio y se puso a buscar plumas de garza para llevarle al cazador. Y una noche de lluvia, el hombre estaba leyendo cuando oyó que llamaban a la puerta. Al abrir, vio a la gamita que le traía un plumero de plumas de garza. El cazador se puso muy contento y le regaló un jarrito lleno de miel. Desde entonces, la gamita y el cazador fueron grandes amigos. Ella le llevaba plumas de garza, que eran muy valiosas para el hombre, y él ponía en su mesa un jarro de miel, y la gamita se quedaba las horas charlando con el hombre. Pasaban así el tiempo, mirando la llama, porque el hombre tenía una estufa de leña, mientras afuera el viento y la lluvia sacudían el alero de paja del rancho. Por temor a los perros del pueblo, la gamita iba solo en noches de tormenta, y cuando caía la tarde y empezaba a llover, el cazador colocaba en la mesa el jarrito de miel y la servilleta, mientras él tomaba café y leía, esperando en la puerta el conocido tan-tan de su amiga la gamita. Historia de 2 cachorros de coatí y 2 cachorros de hombre. Había una vez un coatí que tenía 3 hijos. Cuando los coaticitos crecieron, su madre los reunió y les dijo que ya eran lo bastante grandes como para buscar la comida solos, y les advirtió que no la buscaran en el campo, ya que era peligroso a causa de los perros y los hombres que habitaban en él. Tras esto, los coatíes se separaron y cada uno fue a buscar su comida. El menor, que estaba loco por los huevos de pájaros, solo encontró 2 nidos, así que al caer la tarde tenía tanta hambre como en la mañana. Entonces oyó el canto de un pájaro y corrió hacia el lugar de donde provenía el sonido. Llegó al campo y a lo lejos vio la casa de los hombres y al pájaro que cantaba. Se dio cuenta de que era un gallo y pensó que quizás podría comerse los huevos de las gallinas. Aunque recordó el consejo de su madre de no entrar al campo, al caer la noche se encaminó a la casa y al intentar morder un huevo que estaba solo en el gallinero, ¡trac!, quedó atrapado en una trampa que el hombre de la casa había puesto para cazar a la comadreja que mataba los pollos y robaba los huevos. Al oír el ruido de la trampa, el hombre y sus 2 hijos se acercaron. Al ver al coatí, los niños quisieron quedárselo y el hombre se los entregó. Pusieron al coatí en una jaula y todos se fueron a acostar. Al cabo de un rato, el coatí, con gran alegría, vio acercarse a su madre y a sus 2 hermanos, que lo habían estado buscando por todas partes. Entre todos intentaron abrir la jaula con los dientes, pero no lo consiguieron, e hicieron tanto ruido que despertaron al perro y tuvieron que huir al monte. Al día siguiente, los chicos fueron a ver al coatí y le dieron pan, uvas, chocolate, carne, langostas y riquísimos huevos de gallina. Era tan grande la sinceridad del cariño de los niños que lograron que en un solo día se dejara rascar la cabeza. Durante 2 noches seguidas, el perro durmió cerca de la jaula y la familia del prisionero no se atrevió a acercarse. Pero cuando a la 3ª noche llegaron a liberarlo, el coatí dijo: Ya no quiero irme de aquí. Me dan huevos y son muy buenos conmigo. Hoy me dijeron que si me portaba bien, me iban a dejar suelto muy pronto. Los coatíes salvajes se quedaron muy tristes, pero prometieron visitarlo y cada noche pasaban un rato con él. Al cabo de 15 días, el pequeño coatí andaba suelto, hasta que, una noche muy oscura, los coatís salvajes vieron una enorme víbora enroscada a la entrada de la jaula del coaticito. Tras matar a la víbora, entraron a la jaula y vieron al coaticito hinchado, temblando y muriéndose por el veneno de la víbora. Lo movieron y lo lamieron en balde durante un cuarto de hora, hasta que el coatí
murió. Su madre y sus hermanos lloraron un largo rato y después se fueron otra vez al monte. Pero los 3 coatíes estaban muy preocupados por los chicos, que se entristecerían mucho al ver al coatí muerto por la mañana. Los chicos lo querían mucho y los coatíes también querían mucho a los chicos que también habían cuidado de su hermano. Decidieron que el segundo de los coatís, que era muy parecido al menor, iba a quedarse en la jaula en vez del difunto. Al día siguiente, a los chicos les parecieron raras algunas costumbres del coaticito, pero como era tan bueno y cariñoso como el otro, las criaturas no tuvieron la menor sospecha. Formaron la misma familia que antes, y los coatíes salvajes venían cada noche a visitar al coaticito civilizado y se sentaban a su lado a comer pedacitos de huevos duros que él les guardaba, mientras ellos le contaban cómo era la vida de la selva. El paso del Yabebirí. Yabebirí quiere decir río de las rayas, y la picadura de la raya es uno de los dolores más fuertes que pueden llegar a existir. Como en el río Yabebirí hay muchos peces, algunos hombres van a cazarlos con bombas de dinamita, matando a millones, incluso los chiquitos que no sirven para nada. Pero una vez, un hombre no quiso que tiraran bombas de dinamita porque tenía lástima de los pececillos. No se oponía a que pescaran en el río para comer, pero no quería que mataran inútilmente a millones de pececillos. Los hombres se fueron a echar bombas a otra parte y los peces estaban muy agradecidos con su amigo que los había salvado. Una tarde, el hombre apareció cerca del río, ensangrentado y con la camisa rota. Avanzó tambaleando hacia la orilla y apenas puso un pie en el agua, las rayas se apartaron a su paso, dejándole llegar a una pequeña isla. Pero cayó desmayado por la gran cantidad de sangre que había perdido. Había luchado contra un tigre que lo venía persiguiendo. Entonces apareció el tigre, también herido, pero apenas metió una pata en el agua, sintió como si le hubieran clavado terribles clavos en las patas y dio un salto hacia atrás. Eran las rayas, que defendían el paso del río y le habían clavado el aguijón de su cola. El tigre se preparó para dar un enorme salto, ya que sabía que las rayas siempre estaban en la orilla, pero éstas adivinaron sus intenciones y nadaron al medio del río. Al caer el tigre en el agua, una lluvia de aguijonazos lo detuvo en seco y retrocedió corriendo hasta la orilla. Se echó en la arena porque estaba envenenado con el veneno de las rayas. Pero entonces apareció la tigresa, que se puso loca de furia al ver al tigre en la arena. Al intentar pasar, las rayas también la picaron en las patas y volvió muy enfadada a la orilla. Al cabo de un rato, la tigresa y el tigre volvieron al monte y las rayas temían que fueran a buscar a otros tigres. Entonces, las rayas fueron a consultar al hombre que podía hablar y moverse un poquito. Pero éste les dijo que si venían muchos tigres, lograrían pasar y que la única solución era mandar a alguien por su rifle. Decidieron enviar al carpinchito, un roedor de hábitos acuáticos que era amigo del hombre y de las carpas. Este partió corriendo en busca del rifle y de una caja de balas. Entonces, el monte entero tembló con un rugido. Los tigres llegaron a la costa, se lanzaron al agua y cayeron sobre las rayas, que les acribillaron las patas a aguijonazos. Pero ellos se defendían a zarpazos y las rayas volaban por el aire con el vientre abierto por las uñas de los tigres. Media hora duró esta lucha terrible, tras la que todos los tigres estaban otra vez en la playa. Ni uno solo había pasado. Pero las rayas estaban cansadas y sabían que no podrían resistir otro ataque. Los tigres, que ya habían descansado, saltaron otra vez al agua y recomenzó la terrible lucha. Esta vez los tigres avanzaban, la mitad de las rayas se habían muerto ya y las que quedaban estaban heridas y sin fuerzas. En ese momento, el carpinchito cruzaba nadando el río, llevando el rifle y las balas en la cabeza para que no se mojaran. Y cuando las rayas creían que los tigres iban a devorar a su amigo, oyeron un estallido y vieron que el tigre que iba delante daba un gran salto y caía muerto de un tiro en la frente. El hombre siguió tirando y a cada tigre que caía muerto, las rayas respondían con grandes sacudidas de cola,
hasta que cayeron todos los tigres. En poco tiempo, las rayas, que tienen muchos hijos, volvieron a ser tan numerosas como antes. El hombre se curó y quedó tan agradecido con las rayas que se fue a vivir a la isla, y allí, en las noches de verano, le gustaba tenderse en la playa y fumar a la luz de la luna, mientras las rayas lo mostraban a los peces que aún no lo conocían, contándoles la gran batalla que, aliadas a ese hombre, habían tenido una vez contra los tigres. La abeja haragana. Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar. Era una abeja haragana. Todas las mañanas zumbaba de flor en flor, mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel. Hasta que un día, las abejas guardianas no le permitieron el paso a la colmena. ¡No entras!, dijeron. Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras y no hay entrada para las haraganas. Y al decir esto, la empujaron afuera. La abejita voló un rato aún, hasta que se le entumeció el cuerpo, y temblando de frío, se arrastró hasta que de pronto cayó rodando al fondo de una caverna y se halló bruscamente ante una víbora que la miraba presta a lanzarse sobre ella. Pero cuando se echó hacia atrás para lanzarse sobre la abeja, ésta exclamó: Usted hace eso porque es menos inteligente que yo. ¿Yo menos inteligente que tú, mocosa? Vamos a verlo. Vamos a hacer 2 pruebas. La que haga la prueba más rara, gana. Si gano yo, te como. Si ganas tú, tienes el derecho de pasar la noche aquí hasta que sea de día. La abejita aceptó y la culebra salió un instante afuera y volvió trayendo una cápsula de semillas de eucalipto, y enrollando la cola alrededor del trompito, como un piolín la desenvolvió a toda velocidad, con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como un loco. Esa prueba es muy linda y yo nunca podré hacer eso, dijo la abeja. Pero yo hago una cosa que nadie hace. ¿Qué es eso? Desaparecer, sin salir de aquí y sin esconderme en la tierra. Señora Culebra, me va a hacer el favor de darse la vuelta y contar hasta 3. Luego, búsqueme por todas partes. Ya no estaré más. La abeja había visto en la caverna un arbustillo con grandes hojas del tamaño de una moneda. La culebra contó hasta 3 y se volvió. Miró arriba y abajo y a todos lados. La abeja había desaparecido. Bueno, exclamó por fin. Me doy por vencida. ¿Dónde estás? Aquí, respondió la abejita, apareciendo súbitamente de entre una hoja cerrada de la plantita. ¿Qué había pasado? La plantita tenía la particularidad de que sus hojas se cierran al menor contacto, por lo que, al contacto de la abeja, las hojas se cerraron y la ocultaron completamente. La culebra no se había dado cuenta de este fenómeno y quedó muy irritada con su derrota. Pero la abeja le recordó la promesa de respetarla. Nunca jamás creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, larga y horrible, y cuando llegó el día, lloró en silencio ante la puerta de la colmena. Las abejas de guardia la dejaron pasar porque comprendieron que la que volvía no era la paseadora haragana, sino una abeja que había hecho, en solo una noche, un duro aprendizaje de la vida. Y desde ese día, ninguna como ella recogió tanto polen ni fabricó tanta miel, y al término de sus días, dio esta lección a las jóvenes abejas que la rodeaban. No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo lo que nos hace fuertes. Yo usé una sola vez mi inteligencia para salvar mi vida, pero no lo habría necesitado si hubiera trabajado como todas. Trabajen, compañeras, pensando que el fin hacia el cual dirigimos nuestros esfuerzos, la felicidad de todos, es muy superior a la fatiga de cada uno. A estos los hombres llaman ideal, y tienen razón. No hay otra filosofía en la vida de un hombre y una abeja.